les voy a hablar sobre la especiación, específicamente la especiación simpátrica. Bueno, les voy a dar un ejemplo, pero antes quiero que sepan más o menos una idea de lo que es la especiación simpátrica. La especiación simpátrica es una especiación la cual consiste en que dos grupos de la misma especie que viven en la misma ubicación geográfica evolucionan de forma diferente hasta que ya no puedan cruzarse, considerándose incluso especies distintas. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre la especiación simpátrica respecto a las ejemplos en bacterias. Bueno, algo que tienen que saber es que los ejemplos de especiación simpátrica rara vez se han observado en la naturaleza. Se cree que la especiación simpátrica ocurre con mayor frecuencia en las bacterias, ya que las bacterias pueden intercambiar genes con otros individuos que no son protegedores ni descendientes en un proceso conocido como transferencia horizontal de genes. La especiación simpátrica se ha observado en Bacillus, en especies de bacterias Synechococcus, en Bacterioplancton, Vidriosplendidus, entre otros. Disculpe es que no sé pronunciarlos muy bien. Bueno, los subgrupos de especies que están experimentando especiación simpátrica mostrarán pocas diferencias, ya que han estado divergiendo durante un tiempo relativamente corto en relación a la escala de tiempo en la que ocurre la evolución. Se cree que un factor importante en los casos de especiación simpátrica es la adaptación a las condiciones ambientales. Esto quiere decir que si algunos miembros están especializados para vivir en un ambiente determinado, ese subgrupo puede continuar ocupando un nicho ambiental diferente y eventualmente evolucionar a una nueva especie a lo largo del tiempo. Bueno, esto fue mi ejemplo de especiación simpátrica en las bacterias. Espero se haya entendido lo más claro posible. Bueno, el día de hoy voy a hacer la nivelación del tercer periodo y vamos a empezar con un ejercicio de Hardy-Weinberg. No sé cómo se pronuncia, me disculparán. Bueno, el ejercicio dice así: aproximadamente el 70% de los norteamericanos blancos perciben el gusto de una sustancia feniltiocarbamida y el resto no es capaz de percibirla. Quiere decir que la capacidad de percibir el sabor de esta sustancia química está determinada por el alelo T, mientras que la incapacidad para recibirlo está determinada por el alelo recesivo T minúscula. Si suponemos que esta población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿cuáles serían las frecuencias genotípicas y alélicas de esta población? Ok, bueno, la solución para este ejercicio es muy simple. Solamente hay que deducir que si el 70% puede recibir este producto químico, entonces sería, entre paréntesis, T/T y T/T minúscula, cierro paréntesis. Entonces el 30% no lo perciben, que sería, entre paréntesis, T minúscula /T minúscula, cierro paréntesis. La frecuencia de los geomocitos recesivos es Q a la 2. Para obtener Q simplemente tenemos que calcular la raíz cuadrada de 0.30, lo cual es Q igual raíz cuadrada de 0.30 igual 0.55. Como P más Q es igual a 1, podríamos decir que P igual a 1 menos Q igual a 1 menos 0.55 igual a 0.45. Ahora podríamos calcular
que P a la 2 es igual, entre paréntesis, 0.45, cierro paréntesis, a la 2 igual a 0.20, la frecuencia de T/T, y 2PQ igual a 2 por 0.45 por 0.55 igual a 0.50, que sería la frecuencia de T/T minúscula. Esto quiere decir que Q a la 2 igual 0.3 vendría siendo la frecuencia de T/T, las dos minúsculas. Este sería el primer ejercicio. Ahora hablaremos del cuello de botella. Para esto tuve que descargar un pequeño video para poder entender un poco acerca de esto. Ya me entienden, pero aún así se los voy a mostrar, que está por acá. Bueno, mi ejemplo de cuello de botella, que vendría siendo deriva genética, trata de que en un campo extenso cubierto por matorrales vivía un grupo determinado de diferentes especies de conejos, ¿ok? Durante estos 2 días cazadores invadieron este territorio matando muchos conejos, donde pocos lograron salvarse y vivir. Ahora estos sobrevivientes crearán una nueva población. Bueno, como pueden ver por este lado, acá abajo están pues los esquemas que usé, que vendría siendo población de conejos inicial, después la reducción por la caza, que estamos quitándoselo, después los conejos que quedaron y la nueva población que quedó. Ahora hablaremos sobre el flujo de genes. Bueno, la señora nos pidió que dijéramos un ejemplo de flujo de genes, y mi ejemplo vendría siendo el modelo de aislamiento por distancia o vecindario. ¿Qué quiere decir esto? Que esto propone que una población está rodeada por individuos de otra población y que el flujo genético, es decir, el intercambio de alelos, será mayor cuanto más cerca se encuentran estos vecinos. ¿Entienden? En este caso no existe una barrera física que limite el intercambio, sino que es el incremento de distancia entre los individuos lo que lo condiciona el intercambio de alelos. O sea, estamos en un hábitat continuo, no fragmentado. En este caso, imaginamos una población, por ejemplo, los árboles, que dispersan su polen a través del aire para reproducirse. La llegada de polen de una población donadora a una receptora será mayor cuanto más cerca se encuentren, y solo cuando haya grandes vientos. El polen de una población donadora llegará a una receptora lejana. Esto quiere decir que entre el modelo de aislamiento por distancia o vecindario vendría siendo de que el flujo de genes está bastante determinado por la distancia en la que se encuentra, debido a que, como bien lo dice aquí, los árboles lanzan un polen para reproducirse. Entonces este polen varía mucho de su distancia, el polen donador para que llegue a la receptor, a la población receptora, varía mucho de su distancia y del viento. Ahora hablaremos de un ejemplo de mutación. Estaremos hablando del síndrome de Marfan. El gen que causa esta enfermedad es transmitido por la vía del padre, como una mutación espontánea, y tiene que ver con la información genética que determina la información del tejido conjuntivo. Quienes padecen la enfermedad presentan con textura extremadamente delgada, con extremidades anormalmente largas, lo cual ejerce una presión anormal en sus aortas, pudiendo llevarlos al infarto. Ahora, por último, hablaré de un ejemplo de selección natural. Un ejemplo de selección natural vendría siendo la transmisión del gen que define la longitud del cuello de una jirafa. ¿Ok? Imaginemos por un momento que la jirafa procede
de un antecesor muy distinto a esta especie. Jirafa, antecesor. Con el cuello mucho más corto, similar a un caballo. Esta especie se alimentaba de las hojas de las ramas de los árboles, de modo que tenía que estirar continuamente su cuello para poder obtener alimento. Esto quiere decir de que ya no está siendo una especie continua, sino una especie evolutiva debido a las condiciones. O sea, fue un cambio circunstancial para adaptarse, ¿ok? Por lo que las especies con cuello más largo tendrían más posibilidades de obtener el alimento que las que disponían de un cuello más corto. Por consiguiente, con el paso del tiempo, las especies de cuello más corto tenían menos opciones de poder satisfacer sus necesidades alimenticias y sobrevivir. Esto quiere decir que mientras que aquellas con el cuello más largo continuaban alimentándose y reproduciéndose como normalmente deberían estar haciendo, transmitiéndose, portando esta característica genética a su descendencia, la cual cada vez presentaría un cuello más largo. Así sucede con todo tipo de caracteres genéticos en todas las especies de seres vivos, dando lugar a lo que conocemos como herencia biológica o herencia genética de cada especie. Y esta fue mi nivelación de tercer periodo.